guerrerosesme.blogspot.mx. El programa de supervivencia está pegado también a nivel sindical. Se va a ocurrir en estas malas divisiones que hoy hemos logrado que sea paralelamente a la supervivencia del Distrito Federal, sea la supervivencia de las demás divisiones, para que no se arriesguen, no también en sus funciones de divisiones, no se desesperen y que paralelamente van a poder hacer su supervivencia en su propia división o en la sección que corresponda. Cito rápidamente: para Toluca están señalados de 9 a 3 de la tarde, todo va a ser de 9 a 3 de la tarde en las divisiones también. Toluca del 15 al 17 de octubre, Pachuca del 14 al 15 de octubre, Guadalajara del 17 de octubre, Lechería del 21 al 24 de octubre, Cuernavaca del 22 al 24 de octubre, Necaxa del 28 al 31 de octubre y Tulancingo del 29 al 30 de octubre. Efectivamente, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Crédito Público, tenía hasta el 8 de septiembre para entregar su proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación de este año. Y ellos, a través del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le entregó el 5 de diciembre a las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados. Y se asignó para este año una cantidad importante en cuestión de la nómina de los jubilados, y no solamente hablamos de los jubilados de la amenaza sindical, sino también de los jubilados de confianza, aunque no están señalados específicamente aquí. Lo que tenemos que decir es lo siguiente: independientemente del voto que se debía al Congreso de la Unión, hay una cuestión que no nos gusta y no nos va a gustar a nadie de nosotros, porque no se nos ha dado el mismo trato que se les da a otros jubilados de otras entidades, incluso aquellos que también sufrieron una extensión. Cito el caso del artículo 4 del decreto de institución de Ferrocarriles Nacionales de México. En ese artículo define que el gobierno garantizará el pago de las obligaciones otorgadas a través de un pago vitalicio, y para ello se tiene un fondo de fideicomiso, etc. Que en el presupuesto de ingresos de la Federación de este año se presenta ese rubro diciendo que son tal cantidad para el pago de las pensiones de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México. Y por eso aquí el acento de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México. Y en el caso de nosotros dice la cantidad, el monto de la cantidad, y dice prevenciones para el pago de pensiones para las pensiones en curso del pago de los extrabajadores de los impuestos. Ahí está la diferencia en que habla de jubilados de ferrocarriles y nosotros nos habla como extrabajadores. Nosotros necesitamos el título que tenemos, que merecemos que sea jubilado. Y cito entonces el artículo 5 del decreto de extinción de los impuestos. Y cito entonces, ¿me escucha mejor? Y cito entonces el artículo 5 del decreto de extinción de los impuestos, que dice que el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los jubilados de los impuestos. Y para ello la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía son las encargadas de proporcionar al SAE como organismo liquidador los recursos para el cumplimiento de los compromisos con cargo al presupuesto de ingresos de la Federación. Lo cual quiere decir, compañeras y compañeros, que somos jubilados y estos tipos de gobierno no nos dan ese título. Por lo tanto, estamos diciendo que la dirección del sindicato en este periodo de sesión extraordinaria del Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, habrá de presentar un documento ante la mesa directiva que preside Silvano Aureoles Conejo, ante la Junta de Coordinación Política,
la Comisión de Presupuestos de Ingresos de la Federación, de la Cámara de Diputados, y ante las acciones parlamentarias, un documento que diga que esperamos sea aprobado la partida para pagar la utilización de jubilación y que se modifique el texto que se refiere al pago de nuestras pensiones de jubilación, que se nos dé, como dice el propio decreto, y que no nos vinculen como los trabajadores de los cierto lo somos, pero también es cierto que somos jubilados, y entonces vamos a llevar ese documento para pedir al Congreso de Oro, a las diferentes estaciones parlamentarias, que se modifique el texto de este presupuesto de ingresos de la Federación. Ahora bien, podemos decir entonces que, aparte de que mencionaba, hay una situación. ¿Cuál es el comportamiento cuando ha sido las cantidades que se han solicitado anualmente para el pago de nuestras cuotas de jubilación? Por ejemplo, en el año 2013 se dio un presupuesto de ingresos de 17.960 millones de pesos, compañeros y compañeros, según los sacados. Y en el 14 se presentó un presupuesto de 18.640 millones de pesos. Para este año se propone una cantidad, se proyecta una cantidad de 19.393 millones de pesos. Ha sufrido una evolución para pagar la nómina en cuotas de jubilación de los jubilados de luz y fuerza, sindicalizados sin confianza. Hasta julio de este año, compañeras y compañeros, somos 20.261 jubilados. Sin contar, desde luego, a nuestros compañeros 996 que reciben a partir de una pensión vitalicia. Luego, entonces, estamos en ese sentido, atentos a lo que va a pasar en este periodo de sesiones, con el documento que acabo de referir, para que nos dé certeza, para que tengamos certidumbre de que la dirección del sindicato y la Comisión de Trabajo estamos actuando de manera responsable y poder llevar a cabo las propuestas que aquí he mencionado, incluyendo la modificación al texto de las sesiones. Tenemos que hacer reconocimiento del Congreso mismo de todas las prestaciones que tenemos en el impacto de nuestros derechos adquiridos y que son debidamente aprobadas y aceptadas por el propio SAE. Ya citó Ángel las cláusulas correspondientes, ¿no? Cláusula 64, cláusula 98, cláusula 108, cláusula 71, cláusula 72, etcétera. Porque para ellos, y ya lo vimos en la Copa de Jubilación anterior del 3 de abril, y ya lo vimos con el préstamo de útiles, se hacen los oxisos, se hacen como que se equivocan, pero todo con una tendencia, a no respetar los derechos adquiridos de los jubilados de luz y fuerza que debemos al sindicato mexicano. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué debemos de hacer para nivelar, para mejorar la correlación de fuerzas que tenemos ante la mesa de negociación con gobernación? Puede haber distintas opiniones, inclusive por líneas de lobby, de patio, de pasillo, respecto a lo que debemos o podemos hacer. Pero yo me traigo a lo que pasó el 30 de enero. Ya sabemos todos qué es eso, solamente lo vamos a referir, no vamos a hacer historia. El 30 de enero nos da un reporte que parece aniquilar al mes a partir de el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, en lo que prevalecía el laudo de la Junta de Reconciliación Arbitraje, en donde se negaba ya las relaciones individuales y colectivas del sindicato que invitaban listas ante ellos. Y la Asamblea del 6 de febrero nos dijimos que había que actuar políticamente ante la política de derechos humanos.
compañeros y compañeros a partir de esto, que el gobierno no ceda en su intento de desestabilizar el sindicato y procurar crear escenarios, ¿no?, que les sean útiles para negar, para cancelar los derechos adquiridos de los filósofos, también los derechos adquiridos de la resistencia. Por ello, se dedicó hace 2 días, aquí mismo, en la Comisión de Trabajo, la dirección del sindicato ha planteado que para que no se cumplan los 2 años de prescripción que señalan a partir de la modificación que nos dan, que prevalece el órgano de la Junta Federal, habrá que interponer en ese propio juicio un recurso de liquidación, compañías y compañeros. Y cuando se de liquidación, incidente de liquidación, los compañeros en la asistencia más orientados, más encautados, piensan o creen que ya estamos diciendo que nos liquiden. No es así. No es así. La prioridad más alta que tiene el sindicato, los progresistas, la dimensión sindical y todos, la prioridad más alta es la recuperación del empleo para 15.603 heroicos compañeros que han soportado durante 5 años las ignominias de una cancelación de su trabajo. Esa es la prioridad más alta y no hay otra compañía de compañeros. Tenemos que acompañar estas acciones que se están proponiendo también en el ámbito político. Y entonces, en la Comisión de Trabajo, que se celebró el lunes, se acordó interponer ese incidente de liquidación para que nos den cuenta perfecta, para que sepan más bien cuánto nos deben tanto a los compañeros de la resistencia como a los jubilados, porque estamos aquí identificando que las liquidaciones que se dieron a quienes fueron en la avaricia por necesidad de liquidarse, no fueron liquidados conforme al contrato colectivo de trabajo. Prácticamente fueron indemnizados conforme a la ley, 20 días por año y 3 meses y tal. Ya un modo de gracia, un modo de que soy muy buena gente como gobierno. Por eso es necesario presentar el incidente de liquidación, porque si en algún momento pensaron o pensasen que vamos a liquidarnos, debemos de poner cuánto es el valor que tenemos, no para liquidarnos, sino para decir que nos tienes que pagar tanto y se aprecia, como ya se citó aquí, que aproximadamente nos deben 350.000 millones de pesos. Que prácticamente también se sabe es el valor que tienen los activos de los impuestos, aunque de manera no cosa como acostumbrar, han hecho una valoración del uso de la tarea según ellos, de que solamente la infraestructura de los 50 sus bienes no inmuebles vale solamente 120.000 pesos. Empiezan las trampas, ya son trampas que tienen que jugar porque quieren cerrar, quieren cancelar para no entregarnos los montos de este teléfono. Pero lleva como objeto renovar la estrategia política que hemos venido acelerando a partir inclusive de la demanda de los fondos de la cláusula 64, de la cláusula 96 y cláusula 102, y que entonces debemos empezar a través de la aprobación de la Comisión de Trabajo que se tiene que interponer estudios actuariales en ese incidente de liquidación para presentarlo como, primero, como la idea de interrumpir la prescripción de los 2 años, ¿no? Y segundo, una herramienta que nos sirva para establecer en la Secretaría de Gobernación la negociación que estamos haciendo para que se presenten nuestros compañeros al trabajo a partir de lo que hemos presentado aquí, lo que hemos estudiado aquí, que es lo de Medacha, lo de Lerma, lo de Alameda, las otras prestaciones, lo de lechería y desde luego las 16 plantas de generación, su estación de generación distribuida. Así entonces las cosas, compañeras y compañeros, tendremos que presentar a través de un formato
ya consta en la Secretaría de Trabajo, donde está la Robanía, para que los representantes y nosotros los jubilados podamos pasar a eliminar esos formatos de manera puntual con toda la actualización de datos de la existencia de su salario y su composición del salario, como lo señala la cláusula 39, y desde luego nuestra composición de la cuota sindical, presentar esos estudios actuariales para que se haga la valoración de cuánto asciende lo que nos debe el gobierno mismo. En todo caso, compañeros y compañeros, aquí lo que tenemos que hacer es que, dicho por el secretario general, tiene en sus manos un laudo de un compañero que se liquidó. Él reclama, después de haberse exilado, entre comillas, que su liquidación fue mal pagada, porque no fue pagada con las repercusiones de su salario integral. Y le demanda a la Junta que debe de pagarse como el contrato colectivo de trabajo. Y la Junta responde: sí, tienes razón, no se te liquidó como el contrato, porque el motivo de la extinción fue por causa de fuerza mayor y caso fortuito. Y como en el contrato colectivo no existen esas causales, en el caso de fuerza mayor y caso fortuito, se te liquidó conforme a la ley. Entonces se reclama justeza en lo que se reclama, pero en el poder legal se hace notar a ese trabajador que no le favorece porque no hubo liquidación no hubo extinción más que por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Por tanto, le niegan eso y entonces nosotros en el incidente de liquidación estamos interponiéndolo con todas las repercusiones que deba tener los salarios actualizados de los trabajadores como salario integral de compañeros y compañeros. Y esto viene a colación porque el propio gobierno nos brinda la oportunidad jurídica y política de no permitir, porque estamos en un litigio, de que los bienes de luz y fuerza sean enajenados a favor del SENACE como integrados al patrimonio del propio SENACE. Eso lo cita de manera muy puntual el artículo 108 del propio SENACE, de su patrimonio integrado, y lo cita también muy puntual el artículo quinto transitorio de la ley de industria eléctrica. ¿Cómo poder permitir que se enajenen esos bienes si estamos en un litigio? Dice la ley que cuando hay un litigio de trabajadores con el patrón, se puede demandar inclusive el embargo precautorio para garantizar plenamente que los intereses de los trabajadores, sus derechos, están conservados en ese embargo precautorio. De tal suerte que, en virtud de estas condiciones, compañeros y compañeros, estamos diciendo entonces que tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestras actividades continuar con la estrategia jurídica, pero acompañada con la estrategia política. Hay que seguir negociando con una persona, aunque no nos parezca, no tenemos con quién negociar más, y continuar presionando en lo jurídico, en lo político y en lo económico. Y parte de estas jugadas se establecen en lo económico, como ya hemos citado considerablemente. Luego, no podemos olvidar que nuestro sindicato, a través de sus casi 100 años de historia, ha sido un referente sindical reconocido en el ámbito nacional e inclusive en el internacional. Y que el sindicato, en esta brillante historia, ha sabido defender las causas justas de los trabajadores e inclusive del pueblo. Por eso, nos parece justa la demanda, la iniciativa de Miguel Ángel Mancera, del Frente Gobierno de esta capital, en un reclamo de ajustar, de revalorar los salarios mínimos, pero visto desde la perspectiva de que efectivamente el salario de los trabajadores, históricamente, particularmente desde 1975,
ha sufrido una gran devaluación y tendremos que reclamar, y seguir reclamando desde ese ángulo, compañeros y compañeras. Porque se ha dicho, ¿no? Y lo dice el PRD, el PAN, y se dijo, vamos a hacer, el PAN está reclamando, sí. Nada más que no tienen vergüenza, somos sinvergüenzas. ¿Y saben por qué? Porque permitieron en una reforma laboral que se especializara en especializar el empleo de México, como decía, donde como son. Y ahora ya provoca la ley de representación de la trabajadora en un tema electoral el próximo año, ahora sí hay que defender los salarios de los trabajadores. Eso es una perversidad. Hay que defender los salarios, sí, porque somos una clase, somos trabajadores, somos jubilados. Hay que hacer que las organizaciones, conjuntamente con nosotros y otras más, defendamos la elevación de los salarios mínimos y consecuentemente los salarios contractuales, pero como una causa popular, una causa genuina, que no chantajee la voluntad del obrero, que no chantajee la voluntad del trabajador. Eso debemos hacer porque quiero citar así brevemente que tenemos que conjugar nuestras cosas por todas las alianzas que podamos hacer. Y tenemos que reclamar lo que no se nos ha dado, como decía bien nuestro compañero Ángel. Desde el 20 de marzo de hace 2 años, en un temblor, se deterioró sensiblemente la clínica de los precios. Y es cierto que no se lo rehabilita. Y pasan en notas y acuerdos y el pinche director, perdón por la palabra, el se hace güey, pues hay que ir a reclamar. Y para que mañana mismo tendremos que asistir al repósito que tenga que ser necesario para yo no responderle a Saúl Blanco, a este secretario director de IMSS, para que cumpla los compromisos trabajados. Y que cumpla con la atención médica, porque va de la mano, la clínica de UNICEF, falta de médicos, falta de enfermeros, falta de equipos, etcétera, y por supuesto un gran deterioro a la salud de los trabajadores y de sus familiares. Entonces hay que ir a partir de las 7 de la mañana mismo, hay que estar en el foro de Tokio para hacer un catón y tomar las 2 entradas principales, una que está en reforma y otra que está atrás, para poder tomar simbólicamente esta sede hasta que nos reciba la dirección del sindicato, el director para que escuche nuestros representantes y nuestras exigencias, y de ahí no nos vamos a mover hasta tanto no veamos que haya resultados para recuperar la crítica resistencia. Que prevalezca el respeto a nuestros derechos adquiridos y que prevalezca hoy por siempre el punto izquierdo, ese emblema del sindicato que significa la fuerza, el poder y la unidad. Nos atención, muchas gracias y que viva el sindicato mexicano de guerrerosesme.blogspot.mx